Ok, vamos a enviar saludos en primer lugar a los hermanos, hermano Yanko Pérez, nuestra hermana Yaima, mis hijos allá en Miami, y mandamos saludos a los hermanos todos en Miami. Allá en la Florida, mandamos saludos a los hermanos en Los Ángeles, y también nuestro hermano Walter, hermana Iris, allá en San Francisco, California. Muchos saludos, y a los hermanos en Sudamérica, en todas partes, todos los bendecidos les mandamos saludos. Abba Padre. Proverbios capítulo 3, verso 13, veamos qué palabra tan especial para el tema que vamos a tratar hoy. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué texto este? El 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué grandeza sobre la sabiduría! Veamos que el texto nos está diciendo: bienaventurado el varón que 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado significa feliz, así que si lo leemos en nuestro lenguaje es: feliz es el hombre que halla la sabiduría. Feliz. ¿Quién no quiere felicidad? Todos. Luego dice en el 8:11: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y en la segunda parte del texto dice: todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Oiga eso. O sea que esto es lo más grande que se puede alcanzar. Y realmente que vamos a hablar hoy de la sabiduría, pero sobre esto la tengo dividida en tres partes, porque cuando se habla de sabiduría se revuelve todo así, que todo lo que es sabio, todo el que sabe y sabe es la misma. No. Y la sabiduría no es la misma. Entonces, por eso, vamos a enfocar primero lo que es la sabiduría natural, después la sabiduría humana y por último la sabiduría espiritual. Los textos que leímos, pues nos usamos como base para que miremos la grandeza, la importancia de obtener sabiduría. Entonces, la sabiduría natural es la que vamos a leer en Lucas capítulo 12, Lucas 12 y el verso 54. Porque nos interesa saber y clasificar la sabiduría que aparece en la Biblia. Son las tres sabidurías. En la Biblia aparecen tres sabidurías. Pongan cuidado en esto, porque esto es importante que usted lo asimile bien. Porque si no se asimila bien y no entiende, entonces uno no escucha bien, entonces no puede entender bien. Esto hay que oírlo bien. Entonces, existe la sabiduría natural. Digan sabiduría natural. Natural, así es. Y esto leemos en Lucas capítulo 12, verso 54. Dice: decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís:
hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Se fijaron? Esa es la sabiduría humana. Jesucristo se dirige a los fariseos y escribas, que eran los sabios de aquel tiempo, ¿verdad? Y ellos sabían distinguir bien cuándo iba a llover y cuándo no. Entonces, esta sabiduría es el conocimiento e inteligencia natural, intelectual. Esta es la sabiduría que se define como el conocimiento e inteligencia natural, intelectual. Y que el hombre las obtiene por la capacidad que Dios le ha dado para que éste pueda ampliarlas. O sea, siempre es capacidad que Dios le da al hombre naturalmente, sabiduría natural. Entonces de ahí es que se deriva que el hombre tiene capacidad para descubrir las ciencias naturales. El hombre, entonces, máxime en el tiempo en que vivimos nosotros, la tecnología que está tan avanzada, ¿eso quién la descubre? El hombre natural, eso es conocimiento natural, ciencias natural, es pura ciencia y es algo grande, aunque el mismo Dios es quien le ha dado al hombre, porque cuando el hombre sin Dios no puede hacer nada. No puede el hombre jactarse por decir, yo sé, yo puedo, pues yo soy fulano de tal porque yo soy... No, este es un asunto de Dios. Dios le ha dado al hombre naturalmente mucha capacidad, que estamos llamándole hoy sabiduría natural. Entonces, mire usted qué grandeza la que el hombre tiene. Y según dicen los científicos o entendidos, que del 100% de capacidad que tiene la mente humana, el hombre solo le da uso al 10%, ¿se imaginan? ¿Cómo hace Dios al ser humano? ¿Con qué capacidad? Si con el 10%, imagínese usted, ahora que vemos la tecnología, cómo está de avanzado eso. Ajá, y aún ellos están usando el 10%. ¡Wow! ¿Qué tal que fuera un 50%? Es algo grande, ¿verdad? Algo grande. Alabamos al Señor por eso, porque ese es el don de Dios. El don de Dios. Pensemos un poquito que cuando el hombre pierde ese don de Dios, entonces el hombre queda en nada. Ya no sabe. Ahorita imagínense la enfermedad esa que olvida, el hombre olvida todo. Un primo mío, que yo lo estimo mucho, y nos amamos mucho, pues. Pero hay momentos que le dice a la esposa, ¿y usted quién es?, le dice. ¿Por qué? Porque ya está perdiendo esa capacidad. ¿Quién es usted?, le dice. Y si no, dice, ¿a dónde estamos?, dice. ¿Y para dónde vamos? Y era muy inteligente él. ¿Se fijaron? Eso nos dice que todo ser humano debe de estar súper agradecido por el conocimiento que tiene, la capacidad que Dios le ha dado. Y sin embargo, el ser humano tiende a jactarse que es aquí, que es lo otro, y que sabe esto, pero eso es Dios quien se lo permite. Eso es así. En cuanto a la sabiduría humana, es tan grande eso, como recalcamos, que si la usáramos en un gran porcentaje, ¿qué se descubriría, verdad? Pues se dice que en el 2050 dicen que los automóviles ya van a andar volando.
Y además ya no van a ser movidos por combustible, porque se va a terminar el petróleo, sino que entonces dice que van a ser movidos solo por electricidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Eso es muy grande, pero estamos hablando en primer lugar de la sabiduría natural. Así es. En segundo lugar, hablemos de la sabiduría humana. La sabiduría humana que se presenta en la Biblia como la sabiduría del mundo, la sabiduría del siglo y la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Esta es la otra sabiduría. Fíjese bien. Segunda Corintios capítulo 12, vamos a tomar de la Biblia para hablar de esto, la sabiduría humana. Segunda Corintios 1, 12, miren cómo dice. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo aquí está enfocando esta sabiduría como humana, que no es porque el hombre se la inventó tampoco, también es dada de Dios. También es dada de Dios. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no hablo con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Es lo mismo que sucede en este ministerio. Aquí nosotros no tratamos de hablar sabiduría humana. Aquí no funcionamos con sabiduría humana, sino con la que vamos a ver después de esta. Ahora, en 1 Corintios 1:19, retrocedamos, 1 Corintios 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disipador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí está hablando como sabiduría del mundo. ¿Ve? Pues dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Se fijaron? El mundo no conoció al Señor teniendo esta sabiduría humana, que también se menciona aquí como sabiduría del mundo, pero no está hablando del mundo general, sino del mundo cristiano, del mundo religioso. Por eso es que dice, destruiré la sabiduría de los sabios y de los entendidos. Eran los fariseos, los escribas, eran los herodianos, todas las sectas religiosas de aquel tiempo entre los judíos. Entonces, como venía la sabiduría verdadera, la que vamos a hablar después, entonces esta sabiduría iba a ser destruida. Dice, teniendo esa sabiduría, ese mundo no conoció a Dios. ¿Se fijan ustedes que dice? En Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Los judíos no le recibieron, pero no todos. Eran los judíos religiosos. No estamos hablando del judío Pedro. Pedro sí lo recibió. Hablando de los judíos religiosos. A esos judíos religiosos se le llamaba mundo. Mundo. Ahora bien, ellos dicen no
no lo conocieron siendo tan sabios, siendo tan entendidos en Biblia, en Dios, pero no le conocieron. Qué raro, ¿verdad? Esta sabiduría viene por el conocimiento de la ley que se le dio a Moisés. Esta sabiduría viene por el conocimiento de la ley que se le dio a Moisés, pero es llamada del mundo, pero mundo religioso. Digan, mundo religioso. Ellos eran los sabios. Ellos eran los sabios que no le conocieron. En el mismo capítulo 3 de la primera carta a los Corintios y el verso 19 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿A cuáles sabios fue que prendió? A los sabios fariseos y escribas. No, los pecadores de Israel eran miles los que se unían al Señor. Los religiosos que andaban con los rollos de las Escrituras eran enemigos de Él. Pedro no era un religioso de esos. Pedro era un pescador sencillo, judío, pescador, como lo eran los otros apóstoles. Y todos los pecadores, pues dice la Biblia que Jesús compartía con los pecadores, con los borrachos, con la ramera, con todos, se unían a Él y eran bienvenidos a Él. Pero el mundo religioso lo rechazaba. El mundo religioso le aborrecía. Y tenían, ¿qué sabiduría tenían ellos? La sabiduría humana o sabiduría del mundo. ¿Se fijaron? Ok. También se le llama sabiduría del siglo. 1 Corintios 2:6. Miren lo que dice. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Se le llama a esa sabiduría de aquel siglo. El siglo era el tiempo de lo religioso que estaba guiado por la ley dada a Moisés. Los príncipes eran los fariseos, los escribas, y los herodianos, los saduceos. Todas las organizaciones religiosas en Israel, esos eran los príncipes en Israel. Entonces, dice Pablo, nosotros, hablamos una sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no la sabiduría de este siglo, porque esa sabiduría funciona en el siglo malo. El siglo malo eran los tiempos desde la creación hasta la cruz. Porque en Hebreos 9:26 dice que en la consumación de los siglos que se presentó Jesucristo una sola vez y para siempre, para salvarnos. Pero, ¿por qué? Porque en la cruz se terminaron los siglos y ahí terminó el siglo malo. Ahí terminaron los siglos, porque a partir de la cruz para acá iniciaba el siglo venidero. Entonces, la sabiduría esta humana funciona en el siglo malo, en aquel tiempo. Ahora, lo tremendo es, hermanos, que esta sabiduría, según el Señor, se terminó. Fue destruida en la cruz. Cuando digo destruiré la sabiduría de los sabios, en la cruz Jesucristo destruyó todo. Destruyó el pecado, destruyó diablo, destruyó principados, destruyó mundo viejo, destruyó siglos, destruyó sabiduría, destruyó todo y estableció todo nuevo en la cruz.
Este es el mensaje de la cruz, que en la cruz quedó destruido todo. El hombre viejo queda destruido en la cruz. Y ahí empieza el hombre nuevo. ¡Abba, Padre! Y a su nombre, gloria. Qué tremendo eso, ¿verdad? El problema está en que el mundo entero no entiende, el mundo religioso, ¿verdad? El mundo religioso no entiende que esto todo se consumó en la cruz. Y hasta el día de hoy, hermano, el mundo entero está viviendo como si Cristo no hubiese venido a la cruz a terminar todo y a ponerle el inicio a lo nuevo. Terminar todo lo viejo y ponerle inicio a lo nuevo. Para decirles que lo que se estaba viviendo antes de que cuando Cristo vino, entonces es lo mismo que está viviendo hoy. Esta sabiduría humana es la que está predicando el cristianismo evangélico y católico, musulmán, todas las religiones del mundo están predicando esta sabiduría, la sabiduría humana, que la han obtenido por haber leído la ley de Moisés. Y están peor aún estos, porque estos tienen revuelto el evangelio con la ley, y entonces ellos se creen, ellos son los sabios de este mundo. Por eso es que andan venerando al Papa. Usted sabe cómo lo veneran en todos los lugares. Ellos no se dan cuenta. El Papa, esta es la sabiduría que tiene el Papa, sabiduría humana. Esta es la sabiduría que tienen los cardenales, es la sabiduría que tienen los pastores. Todo este mundo religioso se mueve con esta sabiduría. Y es tan fatal la situación que veamos cómo la menciona el apóstol Santiago. No, Santiago no fue apóstol, ¿verdad? ¿Sabían eso? Que Santiago no era apóstol. Pero veamos cómo Santiago en su epístola capítulo 3 menciona él la sabiduría de la que estamos hablando, que es la sabiduría humana. Santiago capítulo 3 y el verso 5. Dice así. Dice así. Así también, no es el 3:5, disculpen. ¿Ah? 3:15, ¿verdad? Ok, gracias. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esta es esta sabiduría humana, sabiduría del mundo, sabiduría del siglo. Y entonces Santiago la menciona como terrenal, animal, diabólica. Por esto es que los fariseos y los escribas actuaron como fieras, como animales diabólicos, y la emprendieron contra Jesús, el Señor, y contra los discípulos. ¿Se fijaron? Con los rollos de las escrituras en las manos, condenando al Señor. Y eran los sabios. Se cuenta la historia que el mismo Herodes, cuando llegaron los llamados reyes magos, ellos venían guiados por una estrella que les venía guiando desde el oriente, indicándoles el nacimiento del rey. Pero llegaron donde Herodes y le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y él dijo: ¿cómo rey? ¿Cómo que ha nacido un rey? ¿Sí? Entonces dice que Herodes mandó a llamar a los escribas para que le dijeran dónde decía la escritura que iba a nacer ese rey. Y vinieron aquellos y le dijeron que en Belén de Judea. ¿Se fijaron? Eso mandó a llamar a los sabios, mandó a llamar a los entendidos de aquel tiempo, ¿se fijan? Y aquellos le dijeron
que iba a nacer en Belén de Judea. Entonces, se fijan ustedes esos sabios con esa sabiduría actuaron como bestias, como animal irracional. Y ustedes se acuerdan cuando Pilato decía, bueno, no hay ningún delito en él para crucificarle. ¿Y qué decía ese mundo? Crucifíquele. ¿Quiénes decían eso? Todos los seguidores de los sabios esos que creían estar bien entendidos. ¿Se fijaron? Wow. Ese es el mundo en la Biblia. Cuando hablamos de mundo, se habla de mundo, no es un solo mundo. Ahí hay mundo cosmos, ahí hay mundo planeta, y ahí hay mundo humanidad, y ahí hay mundo religioso. Miren cuántos mundos voy mencionando. Mundo religioso. Hoy día las naciones están inundado de religiones. Existe hoy día el mundo cosmos, el mundo planeta, el mundo humanidad, y existe el mundo, díganlo, el mundo. ¿Quiénes componen el mundo religioso? Lo componen todas las religiones que hay en el mundo, pero que no forman parte de los que hemos recibido la revelación de la gracia y del nuevo pacto. Todos los que estamos ahora guiados en el nuevo pacto y en la gracia y en el reino de Dios y plenitud, estos ya no somos parte de este mundo religioso. ¿Por qué? Porque se nos alumbró el entendimiento y se nos vino la revelación de la gracia de Dios. Y damos gracias a Dios por no ser parte de ese mundo religioso. Bien dijo Jesucristo, ustedes no son de este mundo. Pero él no hablaba de la tierra, él hablaba del mundo religioso. Claro, ya ellos ya no estaban, los discípulos de él, según Cristo, ya no eran parte de ese mundo. Por eso Jesús dijo, si el mundo los aborrece, es el mismo mundo que me aborrece a mí. ¿Quién fue el mundo que aborreció al Señor? El mundo religioso. Miren Juan 15:18. El mundo religioso. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo de ustedes, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sabe usted que a la iglesia Jesucristo Nuevo Pacto en Honduras no la aborrecen los pecadores, la aborrece el mundo religioso? A nosotros nos ven como algo muy extraño, tanto católicos como evangélicos, etcétera, etcétera. A nosotros nos denigran y nos ven como que fuéramos malos espíritus. ¿Por qué nos aborrece ese mundo a nosotros? Porque ese mundo no tiene el amor de Dios de veras en sus corazones. La Biblia dice que Dios es amor. Si fuera que tuvieran a Dios de verdad, nos amarían a nosotros. Pero los mismos que aborrecieron a Jesús y a los discípulos son los mismos que nos están aborreciendo a nosotros.
Miren ustedes, por eso es que a nosotros es difícil que crezcamos numéricamente con grandes cantidades de gente. Miren, aquí en Honduras, por ejemplo, aquí en Honduras el ministerio, esto es lo más pequeño, es lo más débil de este mundo hondureño. Comparado con esas religiones de iglesias de 5,000, de 10,000, de 50,000 miembros, ¿qué quedamos nosotros? Sin embargo, hay una consolación que dice: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando éramos evangélicos común y corriente, evangélicos pentecosteses, no nos aborrecía nadie. Ahora es que somos aborrecidos, porque ahora estamos unidos al Cristo verdadero y al Evangelio verdadero. Y al que viene de visita le digo: usted está ahora en la universidad de Dios. Usted está ahora donde se habla la verdadera sabiduría de Dios. Mire, lo más grande en su vida es venir a parar aquí usted. Porque aquí viene usted a salirse de ese mundo. Usted viene aquí a salirse de ese mundo y entrar en el mundo que ya inició de la cruz para acá. En el nuevo mundo, en el nuevo siglo, en la nueva vida, en la gloria de Dios. Ahora vamos a ir terminando con la tercera sabiduría, que es la sabiduría espiritual. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1 y el verso capítulo 2, verso 6, 7 y 8. 2, 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta es la sabiduría. La sabiduría oculta. Wow. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¡Wow! Mira, mi hermano, tu mayor bendición es venir a conocer esta sabiduría. Imagínate que ningún príncipe de aquellos, ni ningún príncipe de los de hoy la conocen, pero este pequeño rebaño conoce esta sabiduría. Esta es la sabiduría espiritual. Imagínense que dice aquí que es la sabiduría oculta. O sea que Dios la predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Y Dios dijo: bueno, le voy a dar al ser humano, le voy a dar sabiduría natural para que pueda inventarse el foco, inventarse la energía, que pueda inventar el avión, que pueda inventar los celulares, que invente la computación, que vaya hasta la luna. Pero luego dijo Dios: voy a darle sabiduría a través de la ley al pueblo de Israel. Esa es la sabiduría humana. Y se hicieron sabios, y esos sabios lo crucificaron. Esos sabios no conocieron la tercera sabiduría, que es la sabiduría que dice Pablo, que vale, qué bonito leer eso. Dice: mas hablamos sabiduría
de Dios en misterio. La sabiduría oculta. O sea, Dios la ocultó. Los hombres de aquel tiempo trataron de conocerla, pero estaba escondida. Era un paquetito para nosotros. Era un paquete para los alumbrados, para los escogidos. ¡Wow! Hasta me salen lágrimas de los ojos mirando esto. ¡Qué barbaridad! Mis amados hermanos, todos los que estamos bajo la gracia, en el nuevo pacto, en el reino de Dios y en plenitud, esta es la sabiduría que estamos hablando en este mundo. Por eso en el Congreso, el himno que Dios me dio, le pusimos así: bienaventurado el que los oye y entiende lo que están diciendo. ¿A quiénes? A los ministros que estamos ministrando la plenitud del evangelio de la gracia de Dios. Cualquiera que te oye hablar a ti, con solo oírte hablar a ti, es un bienaventurado. ¡Wow! Porque tú ya no le dices, mira, Dios te va a bendecir. No, tú, ya te bendijo Dios, le dices. Wow. Esto es lo máximo. Y entonces dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oye, Dios la escondió, hermano. Dios dijo, esto es lo máximo, pero esto lo vamos a esconder acá. Y la mantuvo Dios escondido aquello allá en la eternidad, hermano. En un escondite de la gran mente de Dios, hermano. Estaba escondido. Y los hombres decían, entonces, ¿se acuerdan que Santiago dijo, si a alguno le falta sabiduría, pídela a Dios? Entonces, ¿y cuál es la sabiduría que Dios le da a los evangélicos? La humana. ellos dicen, ay hermano, yo voy a orar para que Dios me dé sabiduría. No, esta que estamos hablando, la sabiduría espiritual, no tienes que orar. Esta no viene por orar o por pedirla. No, esta viene por revelación. A mí me da como risa eso. ¿A ustedes también? Y que es que no lo veo, echase una carcajada. Echase una carcajada porque es tuyo esto. Esto te pertenece a ti. ¡Abba, Padre! ¡Vuélvete como loco! ¡Esto me vuelve como loco! ¡Como loco! Por eso leímos allá en Proverbios que dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero aquel Salomón no sabía cuál sabiduría. Mira, ¿por qué? Porque aunque si él decía eso, él le llamaba algo grande la sabiduría humana. Pero nosotros estamos más allá. ¡Wow! ¿Saben una cosa? ¿Saben una cosa? Si no te causa alegría esto, mira hermano, vete a dormir a tu casa porque tú estás perdiendo el tiempo aquí. ¿Qué andas haciendo aquí? Si no te alegra esto, ¿qué andas haciendo aquí? Vete a dormir a tu casa. ¡Wow! Con razón dijo Jesucristo un día, dijo, los judíos tenían un concepto muy elevado de Juan el Bautista. Y Jesús lo confirmó cuando dijo, de los nacidos de mujer, dijo, no se ha levantado ningún ser humano como Juan el Bautista, dijo. Oiga eso. Pero en el reino de los cielos
el más pequeño, mayor es que Juan. ¡Oh! Aquí en este rey, este es el reino de los cielos. Y el que está aquí entre nosotros, el más chiquito te está hablando de conocimiento. El que menos sabe, pero que ya sabe, es mayor que Juan el Bautista. ¡Wow! Oiga, Juan era algo grande. Juan era algo grande. Pero Jesús dijo, entre ese reino, el más chiquito, el más pequeño, el que menos sepa, mayor es que Juan. Así que aquí en esta iglesia de Cristo Nuevo Pacto, aquí, todos los entendidos, hermano, tú eres más sabio que el Papa, más sabio que los doctores del Evangelio, más sabio que todos los pastores habidos y por haber, más sabio que a profetas, más sabio que apóstoles, más sabio que todos. ¿Alguien le cae bien esta palabra o...? Mira, si no te cae bien, estás empachado. Porque el que está empachado no le cae bien ninguna comida. Le puede dar el manjar más rico y no, mano, no le cae, no le siente sabor. Si tú no le estás sintiendo sabor a esto, tú estás peor que a saber quién. Esta sabiduría es mencionada y miremos nosotros en Romanos 11:33. Romanos 11:33, mire cómo se menciona. Dice: oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Wow! Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo dijo: oh, wow, wow, oh profundidad de las riquezas. ¿De qué dijo? De la sabiduría de Dios. Porque es aquí. Y veamos el verso 30. El verso 30 dice: pues como vosotros también en otro tiempo. No. Estamos leyendo Romanos 11:33. Es Efesios 3:10. Efesios 3:10. Miren cómo la menciona el apóstol Pablo. ¡Wow! 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta es la sabiduría de las riquezas, de la multiforme. ¡Wow! La multiforme. ¡Wow! Y luego leemos de acá, sí vamos a leer el 30, si es que tiene 30, Efesios 3. No tiene 30, ¿verdad? Bueno, pero quedémonos allí. Pero fíjense bien, mire qué cosa. Es la sabiduría multiforme, es la ciencia de Dios.
Primero, la sabiduría que estuvo oculta y está escondida todavía, hermano. Está oculta. Esta es la que los hermanos aleluyas anhelan y no se dan cuenta que no la tienen. Ellos no saben qué es lo que necesitan. Los evangélicos están llorando, Señor, bendíceme, bendíceme, y no saben ellos qué es lo que quieren. Están como el niño que llora y le dice, ¿qué quieres, niño? ¿Qué quieres? Él solo patalea, pero cuando le ponen el pepe, se acabó la lloreta. Así está este mundo religioso, señores, lamentando y llorando y no saben qué es lo que desean. Ya nosotros sí sabemos lo que ellos desean. Ellos quieren esta sabiduría y tú qué facilito te la has tragado. Qué facilito la tienes tú ahora, ¿verdad? Ahora fíjate bien, mira qué cosa, las riquezas. Hay otro texto que dice que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¿Se imagina? O sea, si alguien me halla ese texto ahí rapidito, mira, pero miren ustedes, ¿qué dice? Que en Jesucristo dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. ¡Wow! Tesoros, no habla de un tesoro, sino de tesoros. ¿Ah? ¿Ya lo halló? En él está. ¿Ah? Oh, Colosenses 2. Ah, sí, aquí lo tengo, hombre. Sí, hombre, Colosenses 2. Miren qué tremendo. Colosenses 2, el verso 2 y 3. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Digan hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! Cuando tú entras a Cristo, empiezas a disfrutar de los tesoros, porque en Cristo es que están escondidos. Por eso aquí no predicamos que aquí venimos a estar con Cristo. No, aquí no estamos con Cristo, estamos en Cristo. Escuchen bien. Los evangélicos y católicos, esos están con Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Ellos están fuera, nosotros estamos dentro. ¡Ah, Padre! Ahora, con lo de afuera, ellos están engalanados y se alegran y danzan y gritan y hacen de todo. Y dan dinero abundante y hacen de todo con lo de afuera. Y nosotros estamos adentro, metidos. Cuando los voceros de Cristo dijeron, escondido en Cristo estoy, ni ellos mismos estaban escondidos, estaban fuera. Ahora, ¿tú estás escondido en Cristo? ¿Tú estás escondido en Cristo? ¿Qué es lo que hay en Cristo? Tesoros. Digan tesoros. ¿Tesoros de qué? De sabiduría. Tesoros. ¡Wow! Oh, que me tilden de loco, no importa. Si dicen que estoy loco, ¿qué me importa? Pero soy un loco celestial. Pero loco para los hombres, pero soy sabio para Dios, Abba Padre. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria.
Esto es lo que me hace andar glorioso. Esto es lo pleno. Esto es la plenitud. Disfrutando la vida plena en Cristo Jesús. Estoy completo. En Cristo yo estoy completo. ¿Alguien dice eso? Lástima que esa cámara no da vuelta para que los mire a ustedes cómo se regocijan. Que esa cámara solo me anda siguiendo a mí. Que siga a ustedes que levantan sus manos y alaban al Señor, porque en Cristo estamos completos. Primera Corintios capítulo 1 verso 24. Veamos para ir ya terminando. Primera Corintios 1, 24. Dice, verso 23 también, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es Cristo? Poder y sabiduría. Sí, ¿qué es lo que tienes tú? ¿Poder de qué? ¿Y para qué? ¿Sabiduría para qué? Sí, porque es que el sabio se conduce como sabio. ¿Ah? Por eso es que yo hay veces, hermano, como le decía el jueves aquí al hermano Saúl Pavón, un rey vendiendo aguacate en el mercado. Y tú estás vendiendo allí aún ajos, aunque sea, pero eres un rey vendiendo ajos. Voy a mencionar al hermano Miguel, al ministro Miguel Ramírez, que él se dedica a reparar zapatos, un rey reparador de zapatos. Donde trabaja, póngale el rótulo, el rey reparador de zapatos, porque en Cristo somos reyes y reinas. Qué tremendo, ¿verdad? Para nosotros, ¿qué es Cristo? Poder y sabiduría. No se nos vaya a olvidar que estamos hablando hoy, recalcando las tres sabidurías: la sabiduría natural, la sabiduría humana y la sabiduría espiritual. O sea que esta sabiduría funciona en el régimen del espíritu. Solo funciona en los espirituales. Y además, esta sabiduría no se obtiene así, ay Señor, dame. No, se obtiene por revelación. Cuando usted viene aquí, usted viene a escuchar esa sabiduría. Por eso ya no le dicen Dios te bendiga, no, porque los que tienen sabiduría humana así saludan. Ay hermano, Dios te va a bendecir. No, aquí te declaramos bendecido. Esta sabiduría fue la que nos sacó de los sacrificios, de los ayunos, de las vigilias. Es la sabiduría que nos sacó a nosotros de andar inclusive celebrando día la Biblia. Esta nos sacó de los encuentros, de los sacrificios, de los religiosos. Aquellas hambriadas que pegábamos en los ayunos, se acabó cuando vino esta sabiduría. Por eso ya no volvimos a decir Dios te bendiga, sino bendecido. Diga bendecido eres tú, hermano.
Vamos a ver. ¿Alguien lleva claro esto de los 3 sabidurías? ¿Lo lleva claro? Sí. Ok. Esta no se obtiene en la universidad, en el colegio, en las iglesias evangélicas. Esta solo se obtiene por revelación en este ministerio. El que oye esta sabiduría, no importa en qué religión está, se viene para acá. El que la oye. Por eso dijo Salomón, bienaventurado el hombre que obtiene la sabiduría. Ahora, esta sabiduría destruye la sabiduría humana. Por eso le decimos a los pastores, ¿se dan cuenta que ustedes necesitan salvación, pastores? ¿Cómo es? Ellos no saben que necesitan ser salvos también. Y no digamos el Papa, que lo andan adorando y no saben que anda perdido ese Papa. Los pobres mexicanos, pobrecitos, qué tontitos están. Y los pobres cubanos, donde quiera que llegue ese Papa, esas millones de gente recibiéndolo, no se dan cuenta a quién están recibiendo. Por eso Jesucristo dijo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Bueno, para quitarme de aquí, va seguro, mi hermano, el menos entendido que hay aquí. ¿Va claro usted que existen 3 sabidurías? Y si alguien no ha entendido, levánteme la mano, por favor. ¿Se da cuenta usted que las iglesias evangélicas están manejándose con la sabiduría del mundo? ¿Con sabiduría humana? ¿Que no tienen esta sabiduría? Porque si viene esta sabiduría, le van a cambiar el rótulo a la sinagoga y le van a poner nuevo pacto o gracia allí. Van a dejar de ser lo que son. Por eso aquí no es que Dios nos va a bendecir, ya estamos bendecidos. Ya estamos enriquecidos. Pero lo último, si estás en Cristo, métete más adentro. Porque entre más te metas más adentro, más rico te vas a hacer. Pero no me venga con el cuento que sí, si usted ni lee la palabra. Porque Cristo es la palabra ahora. Métete en la palabra. Cuando hayas leído unas 100 veces este evangelio, entonces decime que estás escondido. Pablo dijo, busca las cosas de arriba, los tesoros. Los tesoros, dedícate a buscar los tesoros para que te enriquezcas más y más. Así que queda como exhortación para ti, no seas haragancito en estudiar la palabra, porque cuando te metes a la palabra te estás metiendo en Cristo más adentro y vas a descubrir más. Los declaro bendecidos. ¡Wow! Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, a los humildes. Dale gracias porque te las reveló a ti.